la mejora de la especie humana para eliminar de ella aspectos que consideran indeseables, como son, por ejemplo, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor e incluso el ser mortales. Nick Bostrom, uno de los máximos exponentes de esta corriente, que dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, también lo ha definido como un movimiento cultural que reúne a personas que vienen tanto del ámbito de la ciencia como del ámbito de las humanidades, que pretenden alterar la naturaleza humana, mejorarla y alargarla, incluso para llevarla a otro nivel, para llevar a lo que ellos llaman el posthumano. Un transhumano sería un humano mejorado en su ámbito biopsíquico, es decir, genéticamente y neuronalmente, y un posthumano sería alguien notoriamente distinto del humano y del transhumano. Incluso podría ser una entidad no humana, por ejemplo, un ordenador en el cual supuestamente se hubiera podido hacer un trasvase del contenido sináptico neuronal a dicho ordenador. ¿Qué medios utilizan los transhumanistas para obtener estos fines? Se quieren servir de la ciencia y de la técnica en su sentido más amplio, pero en 4 ramas fundamentalmente, que son, en primer lugar, la genética y la biotecnología, es decir, las alteraciones genéticas, la edición genética de embriones humanos, el alargamiento de telómeros y otro tipo de intervenciones. En segundo lugar, mediante nanotecnología aplicada al cuerpo humano para ampliar capacidades. En tercer lugar, mediante la inteligencia artificial, hablan del cyborg, del organismo cibernético, una síntesis de inteligencia artificial y parte orgánica, que sería un ente que mezclaría esas 2 dimensiones, y también mediante las intervenciones en la dimensión neuronal. Además, utilizan también los fármacos, la ingesta de fármacos para lo que ellos denominan la mejora moral, la reducción de la agresividad, por ejemplo, o la mejora afectiva, la ingesta de oxitocina para mejorar capacidades afectivas. El transhumanismo puede ser analizado desde muchas vertientes, tanto filosófica como bioética, política, jurídica, incluso empresarial y teológica. Me voy a centrar en 2 reflexiones, una de carácter filosófico-antropológico y la segunda de carácter bioético. Desde el punto de vista filosófico-antropológico, ¿qué concepto de ser humano tienen los transhumanistas? El concepto de ser humano que tiene el transhumanismo es un concepto del ser humano materialista, reduccionista, biologicista, es decir, reducen el ser humano a sus aspectos meramente biológicos, por decirlo con palabras muy sencillas, a genes y a neuronas, y piensan que la mejora del ser humano, en lugar de ser entendida como una mejora integral del ser humano, es entendida solamente en clave biofísica, es decir, mejorar los genes, mejorar la dimensión neuronal para alargar y mejorar la condición biofísica del ser humano. Por tanto, es una visión, como decía, reduccionista, que entronca con la visión empirista de la modernidad y también entiende al ser humano como un hombre-máquina. Por supuesto, viene eliminada la corporeidad, la finitud e incluso la dimensión espiritual del ser humano. La mayor parte de los transhumanistas, no todos, porque el transhumanismo no es una corriente homogénea, sino que tiene distintas derivadas y matices, tiene autores desde los más radicales hasta más moderados. Los más radicales conciben al ser humano como un ser puramente material e incluso eliminan la dimensión espiritual, tanto digamos, en el ser humano como la dimensión espiritual trascendente, es decir, a Dios y al Creador. Desde el punto de vista bioético, el transhumanismo plantea numerosos problemas. A mí, como estudiosa de la bioética, y el interés que suscita fundamentalmente es por los riesgos que puede padecer el ser humano. Por ejemplo, hablan de las intervenciones a nivel genético en el embrión humano, y esto hablan también del uso de la eugenesia, un tipo de eugenesia que no sería ya coercitiva como en otras épocas, sino una eugenesia liberal, es decir, la mejora del embrión humano para quitar enfermedades y potenciar ciertas capacidades mediante edición genética, y esto, claro, supone eliminar a los embriones enfermos, a los embriones que tienen cierta discapacidad. Esto supone claramente un problema bioético en cuanto que es un atentado a la vida y a la integridad del embrión. También otro tipo de intervenciones, esto también supone claramente es injusto, ¿no? En cuanto que generaría una desigualdad, conviviríamos seres humanos normales, seres humanos mejorados y la eliminación de aquellos que no eran mejores, ¿no? También los riesgos que podría padecer la integridad física o psíquica del ser humano, de qué manera podía afectar a la privacidad,
a la intimidad, incluso a la libertad y a la conciencia del individuo, por ejemplo, si hablamos de las intervenciones en la dimensión neuronal. Por ejemplo, Neuralink, que es un producto que está generando Elon Musk, sería un microchip en el cerebro, supuestamente para eliminar ciertas enfermedades. ¿De qué manera podría afectar a la intimidad, a la privacidad, a la libertad y a la conciencia e identidad de la persona? Y después, por supuesto, todo lo que son implicaciones en lo relativo a la justicia, también al bien común y, por supuesto, a los derechos de las futuras generaciones, que en muchos casos, a mi modo de ver, aunque no tenemos tiempo de entrar en detalle, supondría generar desigualdad.